La estadística surgió en épocas muy remotas, mediante un proceso largo de desarrollo y evolución. Desde hechos de simple recolección de datos hasta la diversa y rigurosa interpretación de los datos que se dan hoy en día. La estadística existe desde el comienzo de la historia, y esto se sabe a través de crónicas, escritos y restos arqueológicos. No existe fecha exacta de cuándo surgió la estadística, pero se reconoce que en los comienzos de la humanidad existieron formas sencillas de estadística, pues ya se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, madera y paredes de cuevas para contar el número de personas, animales o cosas. Hacia el año 3000 a.C., los babilonios usaban ya pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos en tablas sobre la producción agrícola y los géneros vendidos o cambiados mediante el trueque. Los egipcios tenían a la diosa Seshat, diosa de los libros y las cuentas. Ellos ya analizaban los datos de la población mucho antes de construir las pirámides. En los antiguos monumentos egipcios se encontraron interesantes documentos en que demuestran la sabia organización y administración de este pueblo. Ellos llevaban cuenta de los movimientos poblacionales y continuamente hacían censos. En China, Confucio, en uno de sus clásicos Shu Qing, escrito hacia el año 550 a.C., nos narra cómo el rey Yao, en el año 2238, mandó hacer una estadística agrícola, industrial y comercial. En la Biblia observamos en uno de los libros del Pentateuco, bajo el nombre de Números, el censo que realizó Moisés después de la salida de Egipto, y en el libro bíblico Crónicas describe el bienestar material de las diversas tribus judías. Sargón II, rey de Asiria, fundó una biblioteca en Nínive, en donde se guardaban una recopilación de hechos históricos, religiosos e importantes datos estadísticos sobre producción y cuentas. Grecia tuvo importantes observaciones hacia la estadística como en la distribución de terrenos, servicio militar, etc. Sócrates, Heródoto y Aristóteles, a través de sus escritos, incentivaron la estadística por su importancia para el Estado. El Imperio Romano fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre la población, superficie y renta de todos los territorios bajo su control. Los censos se realizaban cada 5 años y los funcionarios públicos tenían la obligación de anotar nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar los recuentos periódicos del ganado y de las riquezas contenidas en las tierras conquistadas. Durante los 1000 años posteriores a la caída del Imperio Romano se hicieron pocas operaciones estadísticas, con la excepción de las relaciones de tierras pertenecientes a la Iglesia, compiladas por Pipino el Breve y por Carlomagno en los años 758 y 762. En Francia se realizaron algunos censos parciales de siervos durante el siglo IX. Debido al temor que Enrique VII tenía de la peste, en el año 1532 empezaron a registrarse en Inglaterra las defunciones causadas por esta enfermedad. En Francia, más o menos por la misma época, la ley exigía a los clérigos registrar los bautismos, fallecimientos y matrimonios. En 1540, Alemania, Sebastián Muster realizó una compilación estadística de los recursos nacionales que comprendía datos acerca de la organización política, instituciones sociales, comercio y poderío militar. Durante un brote de peste que apareció a fines del siglo XVI, el gobierno inglés comenzó a publicar estadísticas semanales de los decesos. Esa costumbre continuó muchos años, y en 1632 las llamadas cuentas de mortalidad ya tenían datos sobre los nacimientos y fallecimientos por sexo. El comerciante inglés John Brown está considerado uno de los fundadores de la estadística moderna. En su obra Natural and Political Observation realiza un análisis de los datos recogidos en las tablas de mortalidad anteriores. Por ejemplo, hace predicciones sobre los fallecimientos y nacimientos que cabría esperar en el futuro. Gaspar Neumann, un profesor alemán del siglo XVII, demostró, basándose en los registros de defunciones de la época, que la creencia popular de que en los años acabados en 7 moría más gente era falsa. Sus cálculos sirvieron de base para las tablas de mortalidad que hoy utilizan todas las compañías de seguros. Matemáticos como Pascal y Fermat sentaron las bases de la teoría de la probabilidad utilizada para estudiar fenómenos aleatorios, que luego comenzaron a aplicarse a sucesos demográficos y económicos, puesto que muchos de ellos se comportan como fenómenos aleatorios. El profesor alemán Gottfried Achenwald fue la persona que acuñó el término estadística,
Achenwald pensaba que la estadística como ciencia de recopilación y análisis de datos era una herramienta muy útil y poderosa para los políticos y gobernantes de una nación. La estadística continúa desarrollándose y cada vez más deprisa. Se continúan haciendo estudios de población tipo censos. Por ejemplo, en España podemos destacar el censo de Florida Blanca en 1787 y Godoy en 1797. En Estados Unidos, en 1790, bajo el mandato del presidente George Washington, se elabora el primer censo de población del país. Los trabajos de científicos como Laplace, Gauss y Legendre desarrollaron dos conceptos muy usados en el análisis estadístico: la teoría sobre los errores en la observación y el método de los mínimos cuadrados. De las investigaciones de Galton y Pearson surgieron los conceptos de correlación y curva de regresión, también muy utilizados hoy en día. Uno de los primeros en aplicar de forma rigurosa estas nuevas técnicas estadísticas a las ciencias sociales fue Adolf Quetelet, con la intención de descubrir las leyes naturales que regían ciertos sucesos sociales y demográficos, como la tasa de criminalidad o de nupcialidad de una región. En el siglo XIX y XX, la teoría de la probabilidad y la estadística continuaron desarrollándose. Destacan entre otros los trabajos de Andrei Markov, Alexander Lyapunov y Pafnuty Chebyshev en el campo de la probabilidad, y los trabajos de Irving Fisher y John Tukey en el campo de la estadística. Hoy en día, en la práctica totalidad de los países, se crean oficinas de estadística y otros órganos similares que se encargan de elaborar las estadísticas oficiales del país. Por ejemplo, estadísticas sobre la tasa de paro, índices de precios, actividad económica, estadísticas sobre sanidad y educación, turismo, población, etc. Created using Powtoon.